Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy seguimos poniendo la lupa sobre los temas que han surgido tras la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia. Precisamente uno de estos temas es el diálogo con los diferentes sectores políticos que está sosteniendo el presidente electo, entre ellos, por ejemplo, con Álvaro Uribe Vélez en representación del Centro Democrático, que hace parte de lo que están llamando el Acuerdo Nacional, que es esa unión de fuerzas para sacar adelante pues todos los proyectos que involucran ese proyecto del cambio que adelantó Gustavo Petro en campaña. El día de hoy precisamente tendremos como invitado al senador Iván Cepeda Castro, que va a estar precisamente hablando sobre esos diálogos, sobre esos tópicos claves que van a tener estos diálogos con otros sectores, también de su reforma al Congreso de la República, que estará tramitando de la mano con la representante Catherine Juinao, y además de cuáles serán esas prioridades y esa relación que va a tener con la oposición desde el Senado de la República. Pues senador, empecemos por el tema del acuerdo nacional, ¿no? Que en estos días pues ha logrado unir a varios partidos. Tenemos al Partido Liberal, tenemos algunos que lo están considerando como el partido de la U, algunos de talante tradicional, otros de talante progresista. ¿Cómo ve usted esta unión de fuerzas hasta el momento? Tenemos incluso algunas personas hablando de que ya hay mayorías. Bueno, yo veo con mucha esperanza este proceso porque desde el comienzo de este camino, ¿no? Nosotros hemos planteado que la única manera que hay para resolver los grandes problemas que tiene el país, por su complejidad, por su nivel de necesidad de unir fuerzas, es el diálogo, la concertación entre distintas vertientes políticas. Ahora bien, eso, a eso responde el nombre de pacto histórico. No nos hemos puesto esa denominación simplemente por un capricho o porque consideremos que eso suena bien, sino porque efectivamente creemos que el camino para resolver, como lo decía, estos problemas es el pacto del Acuerdo Nacional. Y entonces, una vez que se logra la victoria, una vez que se logra obtener la presidencia, pues esa política se comienza a desarrollar y yo creo que de una manera bastante afortunada, ¿no? No solamente por lo que usted menciona, en torno a que ya hay una serie de fuerzas que están dando su beneplácito y que conforman ya, obviamente esto se anunciará de manera oficial, pero yo creo que ya hay visos de que puede haber una mayoría en el Congreso, sino también porque en la mañana de hoy se ha producido una noticia que yo creo que es muy relevante, y es que el expresidente Uribe haría parte de ese proceso, ¿no? Lo cual resuelve, o podría llegar a resolver, si se asume de manera seria, pues una de las confrontaciones más álgidas que hay hoy en la sociedad colombiana, que ha sido objeto pues de todo este proceso que algunos llaman polarización. Y respecto a esta... La concertación entre ese sector que ha sido adverso a la paz, que ha tenido una posición tan contraria a la nuestra frente a los problemas sociales, frente al asunto de el narcotráfico, para mencionar algunos temas, o el extractivismo minero, pues lograr con ese sector algunos consensos básicos podría significar que Colombia se enrute hacia la solución de algunos de los problemas más álgidos que tiene, sin lugar a dudas. A mí, pues en ese punto sí me parece que usted es una voz válida, digamos, para hablar a lo mejor de cuáles serían esos límites de esas conversaciones, ¿no? Con un sector pues que evidentemente siempre ha estado como en oposición al que ustedes pueden llegar a representar, específicamente pues también por la larga trayectoria que tiene el conflicto armado en Colombia, pues esta relación pues nunca ha sido muy positiva. Ahora tenemos una oportunidad de diálogo, pero ¿cuáles serían esos límites en los que se podría llegar a mover pues esta conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Pues más que los límites, porque yo creo que eso ya es objeto propiamente de conversarlo, ¿no?
y no me gustaría en eso generar ningún tipo de obstáculos que pudieran entorpecer esa posibilidad. Yo me referiría más a las garantías y al demostrar una voluntad decidida frente a eso, ¿no? Porque en esto, usted sabe, cualquiera de estas tareas tiene un éxito dependiendo de la confianza que se logre construir después de tantos ataques, tantas circunstancias de enfrentamiento. Pues obviamente aquí lo que hay que construir es una confianza. Y la confianza se construye a partir de hechos, y esos hechos tienen que ver con el diálogo, con sentarse de manera seria, sin ninguna clase de agenda política paralela, a realmente buscar que se llegue a un acuerdo, ¿no? Correcto. De parte mía, lo que yo puedo decir, y usted sabe que yo en eso tengo pues algún rol, porque con el expresidente Uribe nos enfrenta desde hace más de una década ya un litigio jurídico que ha tenido repercusiones no solamente en el plano judicial, sino también político, que ha pues tenido relevancia nacional. Pues de mi parte lo que yo puedo decir es que yo estoy dispuesto a, digamos, buscar que si el camino es el del diálogo, pues haya la mejor voluntad, ¿no? La mejor voluntad quiere decir a deponer los ataques, a deponer los odios y a buscar la solución, ¿no? Espera que hayan esos reciprocidades. Como lo decía, más que entrar a poner ya límites de entrada, lo que sí habría es que insistir en la necesidad de que hayan hecho toda la buena fe, ¿no? Toda la buena fe. Correcto, senador. Hay otro diálogo. Yo creo que en esta semana, digamos, yo creo que ha sido casi que la palabra clave desde que pues, Gustavo Petro fue elegido por la ciudadanía colombiana, y es esa palabra, la palabra diálogo, porque se han empezado a hablar pues de consensos históricos. Uno de ellos pues tiene que ver con el empalme, que pues obviamente pues es una necesidad entre un gobierno entrante y pues uno que deja la presidencia. ¿Usted cuál cree que son esos retos de ese país que deja Duque y de ese país que toma Petro, teniendo en cuenta también que usted pues ha denunciado que ahorita el gobierno nacional pues está en una carrera de contrataciones y demás? Sí, es decir, en primer lugar que se facilite la transición, ¿no? Y para que eso ocurra es necesario la mayor transparencia, ¿no? Es decir, no se puede hacer que este empalme gire en torno a información poco clara, ¿no? Así que yo invitaría al gobierno saliente a que nos entregue realmente un estado del arte lo más diáfano posible, ¿no? Que no haya aquí que hacer investigación para lograr encontrar lo que se debería decir de entrada. Es decir, si hay aciertos, pues que se pongan sobre la mesa. Si hay problemas y dificultades, también que se pongan sobre la mesa y que no nos obliguen a tener que hacer el esfuerzo de escarbar, pues, y de tener que mover cielo y tierra para saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Correcto. Porque usted sabe que en eso el tiempo es oro, ¿no? Entonces, mientras menos clara sea la información, o peor aún, mientras se oculte información, eso puede dificultarnos mucho la tarea, ¿no? Correcto, senador. Entonces, desde esa perspectiva, yo invitaría al gobierno a que haya, repito, claridad. Pero, en segundo lugar, y esto también es fundamental, no se utilice la contratación pública, los nombramientos de última hora, el intento por prolongar en el tiempo la vigencia de este gobierno a través de contratos, a través de nombramientos, a través de presupuestos que se gastan, para que el gobierno que entra pueda pues disponer de las mejores herramientas para resolver los problemas y que no vaya a tener que enfrentarse a obstáculos que dificultan las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esto yo invitaría a que no se hagan cosas a última hora. De lo
lo que no se hizo durante todo el tiempo de gobierno, entonces intentar en los últimos 2-3 meses, de manera apresurada, resolver asuntos de administrativos o de política pública. Correcto. Senador, hablemos rápidamente sobre su rol ya pues desde el Senado de la República, empezando pues por un nombramiento que pues el tema de Roy Barreras como pues el presidente del Senado, que pues es un tema que generó gran impacto en estas últimas horas, pues porque además dentro del pacto histórico hubo un sector que se opuso, que habló de que esto pues no fue consensuado. ¿Cuál es su opinión respecto a Roy Barreras como nuevo presidente del Senado? No, yo respaldo al presidente de la República en todas sus actuaciones. Considero que son correctas porque él lidera este proceso, pero además porque ha demostrado pues, durante su vida política ser un dirigente muy serio, ¿no? Entonces yo creo que valorando de una manera muy clara otras aspiraciones que se hicieron o que se plantearon, es indudable que el senador Roy Barreras ha tenido una experiencia, tiene unos méritos y bueno, creo que es una decisión correcta el ponerlo en este momento al frente del trabajo del Congreso. Obviamente sin demeritar, sin de ninguna manera opacar otras experiencias que a mi modo de ver también son muy descollantes. La de mi compañero, no solamente de bancada, sino también de partido, el presidente del Polo, Alexander López, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, que son dirigentes políticos que obviamente tienen no solamente una trayectoria, sino pues una jerarquía muy importante. Sí, justamente pues muchas personas le celebran, digamos, a Roy Barreras que pues en su momento haya sido una persona que apoyó el proceso de paz, entre otras cosas, que pues lo sitúan dentro de, digamos, de la línea ideológica del gobierno. Pero digamos que lo que se ha dicho, por ejemplo, el senador Bolívar, lo que dijo es que no representa de pronto ese cambio que se quería en la política. ¿Usted qué opina sobre ello? Bueno, el presidente Gustavo Petro ha dicho que lo que representa este cambio son las reformas que debemos hacer al país, ¿no? Que no es un asunto de nombres, individuos, sino de cuál es el resultado de lo que estamos haciendo. Y digamos que la mejor noticia para el pueblo colombiano es que el Congreso llegue a aprobar un paquete de leyes y de actos legislativos que resuelvan los grandes problemas del país, ¿no? No es un problema de imagen, ni de símbolos, ni de hojas de vida, simplemente, sino es, en el fondo, de la eficacia que podamos tener como fuerza política que está asumiendo un deber y una responsabilidad muy grande ante los colombianos, que es llevar a cabo un programa que les ha propuesto y un programa que han votado masivamente para que se haga realidad, ¿no? Correcto, senador. Entonces, desde esa perspectiva, pues obviamente yo respeto esas opiniones, pero yo llamo la atención sobre que nuestro deber esencial es cumplir con lo que hemos prometido, ¿no? Y esa es la tarea hoy. Justamente esos proyectos, como usted bien lo dice, pues serán esos pilares que van a sostener pues todo el discurso precisamente del cambio, como usted bien lo dice, y uno de esos precisamente fue anunciado por usted en los últimos días, que es la reforma al Congreso. ¿Podría contarnos rápidamente en qué va a consistir esta reforma? Bueno, precisamente es un proyecto que estamos trabajando con el senador Bolívar y al que se ha integrado también la congresista Katy Jubinao, y que se le va a proponer a la bancada para que entremos a discutirlo entre las primeras iniciativas que se discutan en el próximo Congreso. Ahora, ¿en qué consiste esta iniciativa? Yo no podría dar detalles todavía sobre su contenido, pero lo que sí puedo decir es que tiene que ver con el gravísimo problema del cual somos conscientes todos, por lo menos
que aparece muy claramente en las encuestas sobre la situación del Congreso. El Congreso se ha convertido en una institución absolutamente impopular, una de las que tiene la más baja aceptación entre el pueblo colombiano, porque sencillamente se ha convertido en una institución corrupta, hay que decirlo así, ineficiente y antidemocrática, ¿no? Y aquí menciono algunos problemas que son evidentes. El primero de ellos, el más grave de todos, es que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo está asociada a lo que aquí alegremente se llama la mermelada. Es decir, a una relación de tipo chantaje, soborno, entre el gobierno y el Congreso. Cuando el gobierno quiere que se le apruebe una ley, pues entonces apela a entregarle toda clase de prebendas a los congresistas. Y estos también a chantajear al gobierno con que si no hay ese tipo de prebendas, pues no se aprueban las leyes, ¿no? Correcto. Entonces esa relación hay que destruirla, hay que eliminarla. Si queremos que digamos, debilitar la corrupción en el Estado, tenemos que entrar a acabar ese tipo de relación. Debe haber una relación en la que el congresista lo único que hace y para lo cual es elegido y para lo que está en la Constitución claramente explicitado es para legislar y para hacer control político, ¿no? No para andar de ministerio en ministerio o yendo en las mañanas a la Casa de Nariño a recibir digamos, las prebendas de turno para, en consecuencia, actuar o no actuar en el Congreso. Ahí hay un primer problema. Un segundo problema que anuncio, no digo que estos son los únicos, pero este también es importante, es la ineficiencia del Congreso. Es decir, el hecho de que en el Congreso se trabaja poco. Obviamente hay congresistas, yo tengo que decir que es mi caso, que trabajamos de manera continua, ¿no? Pero otros colegas no son así, son electos y sencillamente no van a las plenarias, no realizan un trabajo cuando no hay plenaria y realmente asumen una actitud bastante formal frente a su cargo como servidor público. El congresista debe ser un servidor público y en consecuencia trabajar las 24 horas al servicio de los ciudadanos. Y aquí entonces emergen asuntos como por ejemplo recortar las vacaciones, que son supremamente largas en el caso de los congresistas, intentar que haya más sesiones semanalmente, buscar que se acabe el ausentismo, ¿no? Y por último el tema de los privilegios. Hay una serie de prerrogativas que tenemos los congresistas que se podrían limitar o eliminar algunas. Y eso le podría hacer mucho bien tanto al presupuesto del país en medio de una situación crítica como la que tenemos, y también para que el ciudadano perciba que el congresista no es ningún, digamos, no hace parte de una casta que está por encima de los demás ciudadanos, sino que es su servidor, que cuando se fue y se votó por esta persona, se hizo un acto de depositar la confianza para que sirviera digamos, a sus derechos, a sus necesidades, a sus causas fundamentales. Entonces, desde esas dimensiones es que vamos a presentar esta iniciativa. Sí, senador, muy interesante ese proyecto, además de la mano con Catherine Juinado, que pues Catherine Juinado también, pues para los que no lo sepan, pues ha sido activista por muchos años, desde Trabaja en Vagos, para mirar el tema de la asistencia de los senadores, de los congresistas. Nos enorgullece que la congresista Juinado esté en esta iniciativa, por supuesto.
y por supuesto desde aquí, desde Quién y Qué, estaremos muy atentos al momento en que se saque ese texto y empiece su curso en el Congreso de la República, senador. Para finalizar, obviamente, para sacar adelante tanto este proyecto como otros, pues van a necesitar precisamente de seguir con este diálogo nacional, y tenemos una situación que a mí me parece particular. Por primera vez, por lo menos en la historia reciente de Colombia, en lo que yo tengo memoria, y es una oposición que en este caso pues va a ser de derecha, que parece que vaya a ser minoritaria. ¿Cómo va a ser la relación de ustedes, tanto en el Senado, bueno, en el caso suyo desde el Senado, con la oposición, que está viéndose un poco a gatas para conseguir fuerzas como tal? Bueno, nosotros hemos dicho que no vamos a hacer un gobierno impositivo, que trataremos muy respetuosamente a la oposición y que ojalá, más que oposición-gobierno, lo que haya es, repito, un esquema de fuerzas políticas buscando un acuerdo nacional. Esa es nuestra intención y desde esa perspectiva estamos trabajando. Sí, que además puede ser lo que pueda darse de la conversación entre Uribe y Petro, pues con el tiempo. Senador, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Bueno, a ustedes, muy amables.